Amados con la palabra de Dios, y es que por eso que venimos esta mañana a hablar de la palabra, a escuchar de la palabra. Dice el Salmos 37:5: encomienda tu camino y confía en Él, y Él hará. En la versión traducción lenguaje actual dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él, y Él va actuar a nuestro favor. Él nos va a ayudar. Y luego dice Salmo 55:22, dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no te dejará para siempre caído. O sea, no deja para siempre caído al justo. Él nos levanta, mis hermanos. Lo que estamos viendo aquí un poquito es que Él va a hacer, si estamos en sus manos, Él nos va a sustentar. Dice aquí: echa sobre Jehová toda tu carga, mi hermano, y el Señor nos va a sustentar. Cierre sus ojos. Padre, gracias esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar. Tienes algo muy especial para Él. Nos hará sentir que estamos cargados y que no podemos más, Señor. Pero en tu nombre nos levantamos como tus hijos, como tu pueblo, declarando la victoria, Señor, que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por mis hermanos que están aquí reunidos. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea hablada esta mañana con autoridad, Señor, con denuedo. Que tú hables a través de tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. El tema de esta mañana es: déjaselo a Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez que alguien le dice: déjaselo a Dios? ¿Lo ha escuchado? Sí. Es una frase que muy a menudo escuchamos y suena un poquito confortable, ¿no? Cuando alguien te dice: déjaselo a Dios. Cuando estás pasando un momento difícil, una situación apretada, un problema con tu hijo, con el abogado, con la ciudad, y alguien viene y te dice, te da una palmadita y te dice: déjaselo a Dios. Suena confortable, pero también no es fácil, mi hermano, de decir déjaselo a Dios, aunque no estamos dejando de creer en Dios, pero a veces suena un poquito difícil. A veces queremos arreglar las cosas con nuestras propias fuerzas, porque creemos que podemos, que no necesitamos a Dios, que yo lo puedo hacer. Y yo he escuchado a varias personas que les digo: déjaselo a Dios, yo voy a hacerlo, yo voy a avanzar en este proyecto, yo voy a avanzar en esto, y le queremos dar una ayudadita a Dios en lo que está pasando en nuestra vida, en la situación que estamos viviendo. Realmente, mis hermanos, necesitamos dejárselo a Dios. Amén. ¿Te has escuchado que le dicen déjaselo a Dios? Sí, amén. Y yo lo digo porque yo lo he vivido. Uno de mis hijos acaba de irse a trabajar y obviamente me preocupa el lugar donde está, el peligro que está viviendo, el frío y el ambiente que él está viviendo. Entonces me pongo como que muy preocupado. Y mi esposa me dice: déjaselo a Dios. Y es cierto, vamos a dejárselo a Dios. Dios, mis hermanos, se va a encargar de tu situación. Dios se va a encargar de tu problema. Pero cuando tú y yo aprendemos a dejárselo a Dios. ¿Amén? Amén. Algunos batallan en dejárselo a Dios. A veces hay situaciones que se nos salen de nuestras manos. Y eso nos pasa a todos. Hay cosas que dices tú: ¿qué hago? Y queremos arreglar aquel problema, aquella enfermedad, y nos volvemos doctores, y nos volvemos toda clase de psicólogos tratando de arreglar los problemas. Mi hermano, el problema tienes que dejárselo a Dios. Y a veces el problema con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, quieres arreglarlo a tu manera, sin dejar que Dios se haga cargo de aquello. Mis hermanos, como hijos de Dios, aprendemos a dejar todo en las manos de Dios, aunque a veces necesitamos una respuesta urgente. Y no queremos dejársela a Dios, queremos ayudarle. No quiere decir que dejamos de creer en Dios, seguimos creyendo en el Señor, seguimos siendo hijos de Él, de un rey que sabe contestar su situación, pero tenemos que dejárselo a Dios, dejar que Él actúe en nuestras vidas. Salmos 46:10 dice: quédense quietos, es la palabra la que está hablando, mi hermano, y sepan que yo soy su Dios. Pero a veces olvidamos esta palabra, olvidamos lo que Dios nos dice. Él bien claro nos dice: quédate quieto y sepa que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero.
a la edad de los 22 años, yo empecé a tener unos dolores en la espalda y le decía a mi mamá, yo era soltero, mamá, como que me duele mucho del lado izquierdo, y empecé con el tiempo, creo que desde los 20 hasta los 22 años fui operado. Me estaban corvando, ya no podía caminar derecho, caminaba como que de lado, y el problema iba más y más y más y más, hasta que mi mamá dijo, vamos al doctor, vamos a la clínica, que te vean. Pero para eso tuvieron que pasar muchas semanas, hasta como 3 años. Al llegar a la clínica, el doctor dice, su hijo tiene una hernia lumbar, tiene que ser operado, pero el 50%, el 50% no, ya no pueden caminar, ya no va, posiblemente un 50 camina, un 50 no camina. Entonces mi madre ora al Señor, preocupada, y yo asustado, ¿cómo que ya no va a caminar? Yo estaba trabajando en una compañía y yo me incapacitaron un buen tiempo por lo que estaba pasando en mi columna. Mi mamá dijo, vamos a dejárselo a Dios y vamos a dejar que Dios haga la obra. Y nos mostraron un médico que es muy bueno, un médico alemán que estaba en México y que él podía operarme, que por lo regular casi todas sus operaciones eran un éxito. Hermano, hay momentos en tu vida que dices tú, ¿qué voy a hacer? Hay momentos en tu vida que dices tú, esto se necesita una respuesta rápida. Y la cosa que hicimos como familia es dejárselo a Dios. Que entre a operación y dejárselo a Dios, que Dios lo haga, que Dios haga el milagro. Entré a operación, pasé por un proceso tremendo de dolor, cuando te ponen aquella inyección para que puedas ver tu columna, muy duro. Creímos en el Señor, creímos en dejarle las cosas al Señor, y gracias a Dios aquí estoy, caminando. Fue un éxito porque aprendimos a dejárselo a Dios, porque cuando tú y yo decimos vamos a dejárselo a Dios, entonces no nada más es decir ahí te lo dejo y ya, sino más al rato, mis hermanos, vamos a entender un poquito cómo es que tú puedes aprender a dejarle las cosas a Dios. Aprendimos como familia a dejarle las cosas a Dios, y realmente mi vida ha sido un milagro para muchas cosas que me han sucedido, ¿no? Aparte de lo que me pasó en la columna, mis hermanos, tuve otro tipo de enfermedades, tuve otras situaciones, pero aprendimos a dejarle las cosas a Dios, y Él se encargó de todo, de toda mi vida hasta este punto. Amén. Dios es bueno. Vamos a leer Marcos. Quiero llevarte a que veamos algunos personajes en la Biblia que también aprendieron a dejarle todas las cosas a Dios. Marcos, leamos Marcos 5, 22, 23. Dice ahí, lo puede ver también en la pantalla. Aquí sucedió un milagro extremo, digamos. Una niña que muere y después Dios la resucita. Eso es dejarle la cosa a Dios. Y es algo difícil. Que digas, mi familiar acaba de morir y se lo voy a dejar a Dios y Él lo va a resucitar. Es un milagro sobrenatural. Este hombre, un principal, un hombre de dinero, un hombre de categoría, vino, principal de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, sobre su hija iba a vivir. Este hombre puso todo en las manos de Dios. Este hombre aprendió a dejar que Jesús se moviera. Dice más adelante, en el 35:40, llegaron mensajeros, los sirvientes de Jairo, cuando iba ya acercándose con Jesús, y le dijeron, Jairo, tu hija ha muerto. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Probablemente, mis hermanos, alguien va a llegar a decirte, tu proyecto ya no funcionó. Alguien va a llegar a decirte, ya no te llamaron del trabajo. Alguien va a llegar a decirte, ya no te van a ascender. Alguien va a llegar a decirte, ya no hay nada para ti. Ese cáncer está avanzado
tu hijo, tu hija va a morir, ese cáncer está avanzado, ya no vas a poder seguir adelante. Quizás alguien va a venir a desanimarte, mi hermano, pero quiero decirte que si tú le pones las cosas en las manos de Dios, como Jairo, va a llegar ese milagro. Va a llegar ese milagro a tu vida. Dice más adelante, problema que no se ha resuelto por la situación que a veces sentimos que estamos ahogándonos en un vaso de agua. No tenemos por qué lamentarnos, tenemos que dejar que Dios haga el milagro. Jairo siguió teniendo fe, creyendo lo que Dios iba a hacer, y hubo un milagro. Dice que la gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre, a la madre de la muchacha, a sus 3 discípulos, a la habitación donde estaba la niña. Dice que la tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, levántate. Quizás hay una situación en tu vida que cuando los demás vean alrededor que tu vida está cambiando, o que aquello que esperabas llegó, mis hermanos, se van a quedar sorprendidos de lo que Dios ha hecho. Si tú no lo has vivido, mi hermano, lo vas a empezar a vivir. Yo te vengo a decir esta mañana, déjaselo a Dios. Él va a hacer el milagro. Yo tengo compañeros en la escuela que vi, ya no los vi, pero cuando recién yo los miraba, ya habían pasado como 10, 15 años de una enfermedad que yo tenía. Y yo les decía, me decían Juan, yo soy Juan, el de la secundaria 3. Me dice, tú no eres Juan. Juan era un niño enfermo, flaco, sin pelo, que totalmente estaba desahuciado. Yo les dije, yo soy ese joven, yo soy ese adolescente, y no me lo podían creer, se quedaron sorprendidos, mi hermano, porque Dios hace milagros. Tienes que dejarle a Dios todo para que Él obre en tu vida, y Él lo va a hacer. Amén. ¿Qué pasa cuando se manifiesta la mano de Dios en tu vida? Los que están a tu alrededor se van a sorprender, verán tu milagro, te verán levantarte. Tienes que creerlo, mi hermano. Algo sucede, yo te voy a decir qué es que te dejaste todo en las manos del Señor. Cuando Dios interviene con su mano de tu problema y tu necesidad, Él va a empezar a trabajar en tu vida. Solamente tienes que dejar que Dios empiece a meter su mano para que lo pueda hacer. Vamos a ver otro personaje, Moisés, ya conocido por todos nosotros, donde Dios intervino, porque aún con la desventaja que Moisés tenía, Moisés era tartamudo, Moisés era viejo, Moisés fue usado por Dios a pesar de lo que él tenía. Lo primero que va a pasar, mis hermanos, cuando tú te dejas mover por la mano de Dios, es que Él te va a cuidar. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar cuando tú te dejas mover por Dios. Moisés tenía que enfrentar al faraón de Egipto. Evidentemente el faraón era un hombre cruel, un hombre sanguinario. Faraón era un hombre soberbio, un hombre de poder. Moisés se encontraba en desventaja delante del faraón, y ahí estaba Moisés con su vara, con su hermano, listo para enfrentar al faraón. Moisés tenía que ir a Egipto por órdenes de Dios, tenía que presentarse delante de él y pedirle que dejara libre al pueblo de Israel. Vamos a ver Éxodo 3, 19, 20. Vamos a ver cómo es que la mano de Dios interviene en nuestra vida. Cómo es que la mano de Dios interviene en tu problema, en tu situación. Vamos a ver lo que le pasó a Moisés. Dice Éxodo 19, dice, pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. ¿Escuchó? Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo tipo de milagros que realizaré entre ellos, y entonces al fin el faraón los dejará de ir. Pero mire lo que dice aquí al inicio: no los dejaré ir y a menos que sea forzado con una mano poderosa. ¿Ven? Algo va a pasar cuando la mano de Dios interviene en tu problema. Cuidado con aquellos, mis hermanos, que tratarán de hacerte daño, tratarán de hacerte que te desanimes. Cuidado con la mano de Dios, porque cuando la mano de Dios interviene, entonces cosas van a pasar. Más adelante dice en el Éxodo 9, 2, 4, nuevamente la mano de Dios interviene.
Dice, si continúas reteniéndolo, le dice, y te niegas a dejarlo salir al pueblo, la mano del Señor herirá a todos los animales, caballos, burros, ganado, ovejas, cabras, y aparte de todo eso, va a mandar una plaga mortal y que va a matar a todos. Sin embargo, el Señor nuevamente hará una distinción entre los israelitas. La mano de Dios, mis hermanos, puede caer en estos momentos, en esta ciudad, en este país. Este país está pasando situaciones difíciles. Está metiendo leyes que van en contra de los valores de Dios, de los hombres. La mano de Dios puede caer fuerte aquí. Pero dice la Biblia que a sus hijos no les pasará nada. Pero tienes que estar en las manos de Dios. Ese es el regalo. Ese es el obsequio, es la ventaja de estar en las manos del Señor. En este país, a mis hijos no les pasará nada. Eso pasó con los israelitas cuando Moisés le dijo, van a herir a toda clase de animal, pero hará distinción de los míos, de los israelitas. El enemigo tratará de herir a todo el mundo, pero no podrá herir a los hijos de Dios. ¿Qué dudaste? Mi hermano Pedro perdió la confianza en Jesús. Quitó su mirada y al ver los vientos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvo miedo. Al ver el viento, al ver las situaciones, al ver los problemas. Mi hermano, tú puedes estar en las manos del Señor, pero cuando ves la situación difícil o ves los vientos que vienen o las cosas que están pasando en tu alrededor, tienes miedo y te zafas de la mano de Dios. Pedro hizo eso. Yo te quiero decir esta mañana, cuando pones tu mirada en Jesús y no dejas que nada desvíe tu atención, te estás poniendo en las manos de Dios. ¿Sabes qué está pasando? ¿Sabes lo que está a tu alrededor? Pero cuando estás tomado de la mano de Dios y no quitas tu mirada, hermano, nada te va a pasar. Así que cuando vengan aquellas situaciones que te hagan alzar la voz y decir, tengo miedo, te voy a decir qué quiere decir tener miedo. Hablar de miedo, Dios tiene una respuesta para nosotros. Vamos a ver Isaías 41:10. A veces tenemos miedo seguir caminando sobre esta vida y pensando que qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar con nuestro futuro. Mi hermano, no tenemos que tener miedo, porque estamos en las manos del Señor. Tenemos que estar agarrados de Dios. Dice Isaías 41:10, no temas, y esto es una palabra para cada uno de nosotros. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que esta mañana, déjaselo a Dios. Tal vez estés pensando en lo que pasó hace 10 años, o tal vez estás pensando en lo que pasó hace 10 días. Hermano, aquel problema, aquella situación que vivías, déjasela al Señor. Deja que Dios controle tu pasado. Tenemos un futuro diferente por delante, pero eso no va a suceder si solo estamos pensando en cómo vamos a salir de ese problema, en cómo vamos a salir de esta situación. Mi hermano Pedro quiso hacerlo por sus propias fuerzas y empezó a hundirse más y más. Tu pasado, mi hermano, no define tu presente. Tú lo puedes cambiar cuando dejas todo en las manos de Dios. ¿Amén? Al ponerte en las manos de Dios, estás diciendo, confío en ti. Al ponerte en las manos de Dios, estás diciendo, tú eres mi estandarte, tú eres mi mirada, tú eres mi frente. Cuando tú te pones en las manos de Dios, Él se va a encargar de tu vida, de tus hijos, de tus problemas, de tu situación. No dudes que el favor de Dios estará siempre a tu lado. Si no dejamos que Él obre nuestras vidas, sencillamente no estamos confiando en el Señor. Si no dejas que Dios haga la obra en tu vida, hermano, no estamos confiando en Él. Necesitamos poner todo en las manos del Señor. Termino con el último personaje, y no podemos dejar a un lado a Jesucristo. Y hablar de Jesús, cómo Él se entregó en las manos de Dios, estando ya en los últimos momentos. Vamos a ver Mateo 26:39. Hasta los últimos momentos el Señor se puso en las manos de su Padre Celestial. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Jesús estaba en los últimos momentos antes de ir a la cruz, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Usted se imagina el momento que Jesús estaba pasando? Le estaba cayendo sangre de sus lágrimas de sangre por el dolor que estaba pasando, pero aún las palabras de Jesús eran: no sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Él estaba en las manos del Señor. Yo creo que no hemos pasado ese sufrimiento como el que pasó Jesús. ¿O alguien por aquí ha derramado lágrimas de sangre? Nadie, ¿verdad que no? O sea, un momento muy difícil que Jesús estaba pasando. Sin embargo, Él dijo: Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Lo que estaba diciendo Él es que Él estaba en las manos del Señor, y el ponerse en las manos de Dios estaba dejando que se hiciera la voluntad del Padre. Vamos a leer Mateo 26:42. Nuevamente Jesús dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedo pasar de mí, está diciendo este dolor, está diciendo este sufrimiento, sin que yo la beba, esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces tenemos que decirle al Señor: hágase tu voluntad? Esta semana, ¿cuántas veces le dijiste al Señor: hágase tu voluntad? En cualquier cosa, cualquier situación. Ya no voy a nombrar problemas, enfermedades, lo que sea. ¿Tú le has dicho al Señor: hágase tu voluntad? Levante su mano derecha. Sí, amén. Unos cuantos. Bien. Hágase tu voluntad, como Jesús dijo. Jesús, al decir hágase tu voluntad, o hágase como tú quieras, Señor, estaba diciendo: estoy en tus manos. Estaba dejándose en las manos de Dios. Lucas 23:46. Ya Jesús en la cruz. Nuevamente Jesús en la cruz dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hasta el último momento Jesús estuvo en las manos del Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Podemos notar la palabra clave aquí, que nos muestra la actitud de Jesucristo en su diálogo. La primera palabra de ella es clamando a gran voz. Mi hermano, Él estaba pasando dolor. Su clamor era como un clamor a grito abierto, diciéndole: Señor, encomiendo mi espíritu. Podemos notar esa palabra. La primera es clamando a gran voz, con una intensidad y determinación con la que entregaba su vida en las manos del Señor. Voy a terminar con esto. Ya hemos hablado que nos pongamos en las manos del Señor, que le dejemos todo al Señor. Mi pregunta esta mañana es: bueno, pastor, ya me dijiste que me ponga en las manos del Señor. ¿Cómo me pongo en las manos del Señor? ¿Cómo yo puedo depositar mi vida en las manos del Creador? ¿Cómo es que tú lo haces, mi hermano? Te voy a dar 4 cosas. Una de ellas es oración. Habla con Dios. Regularmente habla con Dios. Platica con Él, mi hermano. Tus problemas, de todo lo que tú tengas, platícaselo a Él. Cuando digo ora al Señor, es que vas a orar con Él. No vayas con la vecina, ni con tu mejor cuate, tu mejor amiga, a platicarle tus problemas. Te aseguro que te puede dar un consejo. A lo mejor te puede dar un buen consejo, a lo mejor no. Pero si tú hablas con Dios, le estás diciendo: Señor, aquí estoy yo. Quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Lo primero que tenemos que hacer, mi hermano, ¿lo puedes poner? Es orar con Dios. La segunda cosa es leer la palabra. Siempre lo he dicho, mis hermanos, es un manual. ¿Cómo pongo mi vida en las manos del Señor? A través de la palabra vas a aprender. La Biblia ofrece sabiduría, consuelo y guía. Y pasar tiempo leyendo o reflexionando sobre la Escritura puede ayudarte, mi hermano, a ponerte en las manos de Dios. ¿Cómo vas a saber a dónde vas a llegar si no usas la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber cuál sería tu guía para ponerte en las manos de Dios? Necesitamos ponernos en las manos de Dios,
pero necesitamos leer su palabra para encontrar la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. La tercera cosa es, confía en su plan. Nadie, mi hermano, te va a dar un mejor plan para ponerte en las manos del Señor. Te lo repito nuevamente, no va a ser tu amigo, tu vecino, tu compadre que te va a poner, te va a dar un buen plan para que tú te puedas poner en las manos de Dios. Es Dios quien te va a dar un buen propósito para tu vida. Confiar en que Él tiene un propósito y que todo sucede por alguna razón. Eso debemos hacer, buscar el plan de Dios para nuestra vida. La cuarta cosa es, participa en la iglesia. Involúcrate en la iglesia. Aquí vas a encontrar hermanos que van a pensar igual que tú. Aquí vas a encontrar hermanos que te van a dar la mano, que te van a ayudar, que van a platicar contigo. Unirte a la iglesia con gente cristiana que comparte tus creencias, mi hermano, puede ser increíblemente de fortaleza para tu vida. Así que involúcrate en la iglesia. Al involucrarte en la iglesia, estás diciendo, me pongo en las manos de Dios. Y la última cosa es, ten fe. Pedro dudó al estar allí, perdió su fe y se hundió. Si tú no tienes fe, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que tener fe. Así que empieza a partir de hoy a dejarle todas las cosas a Dios. Amén. Hazte una lista. Hazte una lista de todas las cosas que tú quieres dejarle al Señor. Y te aseguro que Dios te va a ayudar. Todos tenemos una lista para dejarle las cosas al Señor. ¿Cuál es tu lista, mi hermano? ¿Qué es lo que quieres dejarle al Señor? Esta mañana yo lo voy a poner ahí. La cruz representa a Dios, representa a Jesús. Podemos dejarle a Dios nuestro futuro. ¿Qué vas a hacer? Déjale tu futuro en las manos del Señor. Porque los que más a veces pensamos que tienen futuro son los jóvenes y los niños. También los adultos tenemos futuro. Pero necesitamos dejarla en las manos de Dios. Y te aseguro que Dios se va a encargar de tu futuro. Si lo haces con tus fuerzas, quizás logres mucho. Pero mi hermano, a ponerlo en las manos del Señor, Él te va a ayudar. ¿Qué más podemos dejar en las manos de Dios? Tu pasado. Hay gente que trae un morral cargado de situaciones de hace 10 años, mi hermano. De años atrás, y sigue pensando en aquellas cosas que le dañaron y sigue cargando hasta el día de hoy. Necesitas dejárselo a Dios. Déjale tu pasado al Señor y Él se va a encargar de tu presente. También vamos a dejarle al Señor nuestra familia. Tu familia, déjala en las manos del Señor. Él se va a encargar. Haz tu parte y deja que Él se encargue de tu familia. Amén. ¿Qué más queremos dejar al esposo? A la esposa se la dejamos en las manos de Dios. Vamos a dejarle también esto a nuestras finanzas. Que Dios se encargue de nuestras finanzas. Amén. El dinero, que el Señor se encargue. A veces creemos que con el dinero todo lo podemos hacer. Pues sí es importante el dinero, mi hermano, pero a veces no lo tenemos. Pues vamos a dejárselo al Señor, que Él se encargue de nuestras finanzas. ¿Qué más tienes que quieres dejarle al Señor? ¿Tu enfermedad? Nos enfermamos a veces, ¿no? Vamos a dejárselo al Señor, que Él lo haga. A veces vamos al doctor y pasan los meses, los años y seguimos enfermos, mi hermano. ¿Por qué? No vamos a la cruz. Aleluya, y le dejamos amén. nuestras enfermedades al Señor y Él lo va a hacer. Pero vamos a aprender. ¿Qué más tienes que quieres dejarle a Dios? ¿Cuántos tienen dolor? Dolor físico, dolor por alguien, por alguna persona, tal vez alguien que perdiste hace tiempo y sigues cargando con ese dolor, hermano. Cuando puedes dejárselo a Dios, que Él se encargue, con lágrimas en tus ojos tú puedes decirle: Señor, encárgate de ese dolor que traigo muy dentro de mí, y el Señor se va a encargar.
pero necesitamos dejárselo a Dios. Otra más, puedo sacar más. Otra de las cosas que a veces cargamos es la culpa. Sentimos culpa por alguna situación, por algo que pasó hace años atrás y traemos eso. ¿Y saben qué provoca? El que usted siga cargando con eso. Provoca amargura en tu corazón. Te provoca que estés triste y no te permite avanzar a lo que Dios quiere. Dios quiere esta mañana que le dejes todas esas cosas a Dios. Que le dejes tu culpa, tu dolor, tu enfermedad, tus finanzas, tu familia, tu pasado. Y si quieres poner ahí tu esposo o tu esposa, agrégale. Porque si hay esposos que son tremendos, mi hermano, que a veces sí necesitas dejárselo a Dios. Porque tú ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Y esposas igual. Aquí no hay, aquí todos están bien. Gloria a Dios. ¿Aman a sus esposos? Amén. Mamá, mi esposa me ama a mí. A la mano, Olga también. Póngase de pie. Esta mañana yo te vengo a decir, déjale todo al Señor. Amén. Él lo va a hacer, mi hermano. Pero tenemos que dejarlo en sus manos. Quizás me digas, bueno, pastor, yo siempre se lo dejo a Dios. Y yo le digo, de veras, mi hermano, déjaselo a Dios. Él quiere hacerlo. Una vez más. Si en esa lista no está lo que tú quieres dejarle a Dios, en esta mañana díselo ahí en tu corazón. Y nómbralo. Ahí dentro de tu corazón di, Señor, quiero dejar a mis hijos, o a mi hija, o mi hijo. Y díselo al Señor. Un problema en Corte, un problema en la ciudad que tienes que te está quitando el sueño. Déjaselo al Señor. Él lo va a hacer. Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor. Te damos en esta mañana. Te conocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, el que nos da la vida, el que nos da la paz. Reconocemos, Señor, que sin ti no podemos hacer nada, que te necesitamos, que no podemos caminar, Señor, en esta vida sin estar en tus manos, que no podemos avanzar, Señor, con tal situación, tal problema, enfermedad, finanzas, duda, pasado, culpa, Señor. No podemos seguir acarreando eso. Por eso esta mañana nos presentamos aquí delante de ti, dejando cada una de estas cosas en tus manos. Aún para lo que no está en esa lista. Dígale al Señor qué es lo que usted quiere dejarle a Dios en sus manos. Dígaselo, mi hermano, y Él lo va a hacer. Tienes que creerle. Tienes que orar. Tienes que leer la palabra. Tienes que tener fe que Dios va a hacer un milagro esta mañana. Que ya todos tus problemas están en las manos del Señor. Tus hijos, tu enfermedad, tu dolor, aquello que te ha estado estorbando y que no te ha dejado dormir, déjaselo a Dios. Tu situación de trabajo, déjaselo a Dios. Aquella persona que te ha estado molestando en el trabajo, mi hermano, déjaselo a Dios, que Él que se encargue de ellos, de él o de ella. El jefe que te ha estado molestando y que no se quita de encima, déjaselo a Dios. Él lo va a hacer. Él va a hacer ese milagro. Pero tienes que decirle, Señor, que lo dejo en tus manos, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos avanzar, Señor, sabiendo que tú vas delante de nosotros, que nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada uno de los que nos visitan, Padre. Cualquier situación, cualquier problema, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Para que tú hagas el milagro en